Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar en el capítulo número 10 de Marcos. Y este capítulo 10 es un capítulo interesante porque sabemos que Jesucristo, algo muy característico también de la literatura hebrea, judía, era el uso de parábolas, y Jesucristo las usaba recurrentemente. Pero este capítulo tiene una particularidad que todo el capítulo Jesucristo enseña a través de paradojas. ¿Qué es una paradoja? Es un argumento que, como inicialmente pudiera parecer contradictorio, pero analizándolo más detenidamente trata o muestra una verdad profunda. Y en este capítulo, interesantemente, Jesucristo utiliza en 4 ocasiones paradojas. La primera que vamos a estar viendo es que en un matrimonio 2 se convierten en 1. La de qué tan difícil es que un rico entre al reino de los cielos, o alguien más bien que pone su esperanza sobre las riquezas y utiliza esto del camello pasando por el ojo de una aguja. Más adelante vamos a estar leyendo cuando alguien quiere ser el mayor, tiene que convertirse en el menor, pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Yo creo que hoy vamos a estar, si bien nos va del versículo 1 al 12, vamos a estar primero viendo la enseñanza que Jesucristo trae acerca del divorcio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que vamos a estar leyendo hoy. Queremos suplicarte que nos ayudes a poder estar abiertos a tu palabra, Dios, en temas que más en momentos como estos sociales, culturales, se vuelven complicados, pero que tu palabra sea quien nos dirija, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Jesús. Amén. Ok, Marcos capítulo 10. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Entonces, la primera cosa que aquí nos está describiendo es algo que hacía Jesús constantemente, estar enseñando. Él no se cansaba de enseñar a las personas. Y es lo mismo el día de hoy. Él no se cansa de tanto escucharte y estar insistiéndote a través de su palabra, a través de las personas que te rodean. El problema sería cuando nosotros nos cansamos de escuchar. Y ahí es donde viene el problema. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Y vamos a leerlo completo esto. Recuerden, no era realmente una duda, ellos tenían o habían determinado en su corazón que era lo correcto, pero simplemente era un tema controversial en el momento y querían ver si se equivocaban. Dice, tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, les quedaron dudas. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, lo cual no era algo común y que ni siquiera lo contemplaba la ley en Deuteronomio, que una mujer pudiera dar carta de repudio, pero Jesucristo lo incluye esto. Repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ok, primero lo que tenemos que saber o recordar, porque leímos cuando estudiamos en Mateo algo similar, bueno, el relato de Jesús, este mismo relato, pero para ellos, para los judíos, era un mandamiento, es que iba a usar la palabra una comisión, pero para ellos el matrimonio era sagrado, lo cual es verdad, pero, perdón, para ellos era un deber sagrado el matrimonio, de tal forma que todo hombre debía de casarse antes de los 20 años y tener hijos. Eso estaba grabado en la mente de los judíos. Entonces ellos se casaban a esa edad, y acuérdense, estuvimos hablando que había era un tanto diferente al día de hoy, o muy diferente al día de hoy, porque las bodas o las uniones en ese tiempo no eran necesariamente por, vamos a decir, por amor
sino era algo que se acordaba, que los padres acordaban y podían acordar, era común en la cultura. Los padres, para poder hacer alianzas entre familias, acordaban incluso desde antes de que sus hijos nacieran un matrimonio. Entonces ellos desde ese momento estaban comprometidos, después seguía el desposorio, después seguía la boda y ya, bueno, se consumaba con la fiesta de la boda. Algo que tenemos que entender antes de entrar a esto es qué es lo que hace que un hombre se una con una mujer. Porque muchos han, incluso en el cristianismo, han llegado a decir o a enseñar que lo que consuma la unión o lo que realmente produce la unión son las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, lo cual bíblicamente no es correcto, porque si fuera el caso, la fornicación entonces no sería un pecado. Si eso es lo que une a un hombre y a una mujer, no sería pecado la fornicación. Por lo tanto, debemos de entender, y aquí lo dice que lo que Dios unió, de lo que nos está hablando es que una ceremonia delante de Dios, un compromiso, un pacto delante de Dios, es lo que Dios toma como la unión. Y obviamente hay una unión física, que es a través de las relaciones sexuales. Pero cuando estamos hablando del matrimonio, de la consumación, o más bien de la unión entre un hombre y una mujer, no nos referimos inicialmente a algo físico, sino es un pacto, un compromiso que se hace delante de Dios. Entonces, esto es lo que ellos les estaban preguntando. Deuteronomio 24 describe una ley acerca de poder del divorcio. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Había dos escuelas de pensamiento con respecto al divorcio, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Estas dos escuelas, una era la liberal y otra, vamos a decir, la conservadora. Hillel, ¿qué era lo que enseñaba? Que podías, o que tenías más bien, usaban la palabra, el deber de separarte de tu mujer cuando encontrabas algo impuro en ella. Pero para Hillel, ¿qué era algo impuro? Algo impuro podía ser realmente cualquier cosa. E incluso él lo llegó a explicar así. Si al preparar tu desayuno utilizaba demasiadas especies, eso iba a producir que te enojaras. Y como te enojabas podías pecar contra Dios y entonces tu pecado era culpa de ella. Entonces si te hacía mal desayuno, podías separarte de ella. Habían llegado a ese punto a decir ese tipo de cosas. O incluso también enseñaba que si encontrabas una mujer mucho más pura que tu esposa, entonces en comparación tu esposa sería impura y por lo tanto tenías el deber de darle carta de divorcio. En contraste está Shammai, que era un tanto más conservador, y él explicaba que esa impureza era adulterio o era alguna inmoralidad, pero específicamente hablaban del adulterio. Ahora, no me quiero adelantar tanto, pero el adulterio, y ahorita lo vamos a explicar, no es una razón o no es un detonante para que forzosamente alguien se tenga que separar o divorciar. Lo vamos a ver ahorita adelante. Entonces, no se refería ni siquiera a la escritura al adulterio. Pero, ¿cuál creen que pues, obviamente era más aceptada? Pues obviamente la escuela de Hillel, porque le da la posibilidad tanto al hombre como a la mujer de poderse separar por pues, cualquier razón. ¿Vale? Entonces, esto es lo que le empezaron a preguntar. Ahora, en ese momento, a pesar de que el matrimonio era un deber sagrado, los divorcios eran algo comunes, muy comunes en la época. Podemos llegar a pensar que en esa época la gente no se divorciaba. Siempre ha sucedido. Muchas veces pensamos que esto es algo como de nuestra etapa, es algo con lo que la iglesia hoy batalla. Esto es algo que siempre ha sucedido. Es tal que por eso le preguntaron esto a Jesús. Entonces había dudas, había muchas preguntas acerca de esto. Y él les respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué es lo que está en su ley? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús, y va mucho más antes que Moisés, permitió dar carta de divorcio y repudiarla, pero versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo incluso utiliza la palabra, Moisés les permitió dar carta de divorcio por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver cuando se habla de divorcio? Número uno, que lo que el divorcio evidencia en la pareja es la dureza del corazón. El divorcio no se debe de llevar a cabo o se puede llevar a cabo porque alguien diga yo soy duro de corazón y pues me voy a divorciar. No, más bien es la evidencia. Cuando una pareja llega a tomar la decisión de divorciarse es porque uno o ambos han caído en esta condición y el divorcio es simplemente el reflejo de esto, dureza del corazón. ¿Pero por qué dureza del corazón? Porque, vamos a leer, dice, en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok, ¿qué es lo que nosotros vemos el día de hoy en la sociedad? Nosotros vemos el día de hoy, bueno, antes era un poco más complicado, ahorita ya tienen varios años existiendo los divorcios express y que agiliza un poco más el trámite. Cuando tú dices, bueno, es que si tú te divorcias es porque hay dureza de tu corazón, te van a decir, no, pero es que deberías de ver mi caso. ¿A poco Dios quiere que viva así? Y entonces empezamos a poner argumentos. También algo que aquí nos dice, y es importante, dice que al principio de la creación, y describe el propósito y la forma en la que se lleva a cabo, o cómo es el matrimonio, es entre un hombre y una mujer. Y el día de hoy podemos encontrar que existe matrimonio que le llaman igualitario, o matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ahora, ¿qué tenemos que entender, hermanos? La sociedad, los gobiernos, tienen el derecho, y las personas tienen el derecho legal de casarse como ellos quieran, como la ley se los permita. Y eso es algo que debemos de entender. Y eso cambia en algo la perspectiva o lo que Dios diseñó originalmente para el matrimonio. No. Pueden poner leyes, pueden al rato, si quieren bajar esta predicación de internet o todas las que hablan en contra del matrimonio igualitario, da igual. Eso da igual, esto da completamente igual. Lo que Dios ha determinado acerca para el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y se pueden casar dos hombres, se pueden casar dos mujeres. Incluso pueden llegarse a casar con muñecas o con muñecos o con cosas virtuales, lo que quieran. Pero delante de Dios, la unión se da de una manera diferente y no puede ser engañada. Y es lo mismo con el divorcio. Dios une a dos personas. Y puedes decir, es que yo me separé y tengo el derecho. Puedes decir lo que quieras, pero delante de Dios vas a dar cuentas. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Porque el día de hoy están cambiando y van a cambiar mucho más las cosas. Va a haber restricción para hablar acerca de eso, de esto. Pero da igual. Digo, demanden a Dios y lo pueden intentar. O sea, da igual. Dios no va a cambiar lo que Él diseñó, ni su opinión acerca, ni lo que enseñó acerca de este tema, del matrimonio y de la separación del matrimonio. Entonces, tenemos que ver que un matrimonio delante de Dios es entre un hombre y una mujer. Si dos hombres o dos mujeres quieren casarse, adelante. Para eso están los juzgados civiles. ¿Quieres hacer el teatro dentro de una iglesia? Adelante. Pero Dios no está ahí. Puedes sobornar a un pastor o un sacerdote, adelante. Dios no está ahí. Y nosotros debemos de conflictuarnos por eso. No, Dios no participa en eso. Y pueden hacer todo el teatro, pero Dios no participa en eso. Entonces, varón y hembra los hizo Dios. Después dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, acerca de la pregunta, si cualquier razón puede dar un hombre o una mujer carta de divorcio, divorciarse de su esposa o de su esposo, Jesucristo regresa y dice, les permitió hacer esto a Moisés, o eso está concedido, no que sea un mandamiento, sino es una concesión como evidencia de la dureza de su corazón. Pero si ustedes piensan que el divorcio va a solucionar sus problemas, no lo va a hacer, porque eso está en su corazón, el pecado está en su corazón. Y una separación no te va a hacer más feliz, ni te va a dejar de causar dolor, porque el problema está en tu corazón. ¿Que lo puedes hacer? Lo puedes hacer. ¿Es pecado? ¿Dios te va a condenar? No, es una concesión. ¿Va a evidenciar que hay dureza de corazón? Por supuesto.
pero es que yo no soy tan duro de corazón como él es duro de corazón o ella es duro de corazón. Bueno, eso lo podemos decir, pero al fin del día Dios ve nuestros corazones y Él sabe qué es lo que está pasando. Y es lo mismo. Nosotros podemos ir delante de las personas, delante de la familia, delante de los amigos y decir, mira, la razón por la que me voy a separar es esta, y puede ser válida para nosotros, para la gente, pero Dios conoce el corazón. Y ahorita vamos a llegar ahorita a una parte más adelante que el que se separa y se casa con otra persona, y Mateo dice, a no ser causa de fornicación, adultera. Y eso también Dios nos va a traer a cuentas. Y eso es algo que nosotros podemos decirle, es que Dios, aquí tengo mi papel. La gente me dio la razón. Sí, pero yo peso los corazones, las intenciones. Yo lo sé. Entonces, dice al principio, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y regresa Jesucristo a la enseñanza que nosotros vemos en Génesis. Ahora, esto es algo muy, muy interesante, porque cuando lees esto en Génesis, cuando Dios presenta a Eva delante de Adán, y se introduce este versículo, por tanto, dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Adán y Eva tenían padres? O sea, como cuando ellos lo escucharon, a lo mejor para ellos debió haber sido como raro, ¿no? Porque no había padres, madres. Porque obviamente esto era una enseñanza, era una ley, era una ordenanza para todos los que íbamos a venir, para todos los matrimonios que iban a venir. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que es importante que cuando hay un matrimonio, el hombre, la esposa, el esposo, deben de dejar a su padre y a su madre y deben de unirse a su mujer. Y muchos el día de hoy dicen, es que, ¿por qué mi esposa no se une a mí? ¿Por qué no me sigue a mí? Posiblemente no has dejado a tu papá y a tu mamá, pero vivimos en otra casa. Puedes dejarnos en otra casa, pero cualquier asunto, cualquier problema, estarles preguntando a ellos. Y no me dejarán mentir los que están casados. El primer problema, les apuesto, que tuvieron como matrimonio fue por causa de la familia. Siempre es así. Siempre es por causa de la familia. Porque no han dejado al padre o a la madre. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Y aquí tenemos que regresar a lo que dice Génesis. El hombre, la mujer deben dejar a su padre y a su madre. ¿De qué forma? Ahora, aquí tenemos que entender el contexto. Porque cuando se escribe esto en Génesis, las familias no dejaban el núcleo, vamos a decir, la propiedad. Se quedaban y hacía más grande el clan. Entonces, no necesariamente está hablando del aspecto físico, sino de una separación, vamos a llamar, de autoridad económica y de lealtad. Eso es porque, recuerden, antes ellos iban haciendo más grande, pues, el clan o como lo quisiéramos llamar, ¿no? Obviamente el día de hoy, esto es algo que también nosotros consideramos, que no es sano que vivan el nuevo matrimonio con los padres. ¿Por qué? Esto afecta en la independencia de decisiones, de lealtad y económica. Y esto es algo que muchos el día de hoy les ha causado problemas. Entonces, queridos hermanos, y los jóvenes escuchen eso, o sea, muchas veces decimos, sí, yo me voy a casar y todo eso. Ajá, pero tenía hace meses una clase con los jóvenes, ¿no? Y me recuerdo que a algunos ilusamente les pregunté, ¿cómo con cuánto crees que te alcanza para vivir con un matrimonio independientemente? Y creo que por ahí salió la cifra de, no me acuerdo, 3,000 pesos o algo así. Y dije, bueno, eso ya a veces no alcanza para muchas cosas. Para un mes con familia se vuelve muy complicado. Por supuesto hay personas que lo logran hacer, hay personas que viven incluso con menos, pero es difícil. Pero muchos, y les decía en esa vez como un poquito de broma, pero como están acostumbrados, a lo mejor los que están aquí, no creo que 3,000 pesos les alcanzarían. Porque tenés que ver todos los gastos de todo, ¿no? Bueno, es otro tema. Entonces, debe haber una independencia económica. No quiere decir que los padres no puedan apoyar a los hijos. Por supuesto que se puede. Pero la dependencia del matrimonio debe de ser puesta en Dios económicamente, en lealtad. Cuando llega ese momento complicado, que las esposas o los esposos dicen, decide, tu mamá o yo, y tienes que decir, ¿me repites la pregunta? Son momentos complicados, pero debe el nuevo matrimonio entender que ahora la lealtad es con su esposo o su esposa. Debe de haber una independencia en lealtad, no solamente económica y de lealtad, sino ahora una independencia en decisiones. El matrimonio se va a enfrentar
con poder conciliar cómo se llevan a cabo las cosas. En temas complicados como la crianza. A mí, por ejemplo, mi mamá es extremadamente aprensiva, al grado tal que todavía, a mis 42 años, me sigue hablando y me dice, ¿traes suéter? Así, todavía. Y mi suegra es opuesta, completamente opuesta. Y entonces, cuando nace nuestra primera hija, están las dos visiones de crianza. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le ponemos suéter o no le ponemos suéter? ¿Que ande descalza o que ande con zapatos? Y son ese tipo de cosas que, por más simples que parezcan, producen muchos problemas. Pero el matrimonio debe de tener la capacidad de decir, ni lo de tus papás, ni los... Vamos a ver cómo es que esta familia va a funcionar. No quiere decir que se deseche la información y el conocimiento que sirve, el útil, sino que ahora haya un concilio en esas decisiones y que la familia, el nuevo matrimonio, las tome en consenso para poder crear, pues, una familia. Entonces dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y por supuesto, cuando habla de se unirá a su mujer, también esta palabra incluye, y en su contexto también lo describe, una unión física, una unión sexual. Vamos a 1 Corintios, porque es interesante que como a veces se presentan las cosas, es antes del matrimonio busca tener todas las relaciones sexuales que puedas y dentro del matrimonio no las hay. Y dices, es como raro, pero ¿qué enseña la palabra? En cuanto a las cosas que me escribiste, porque era una duda que ellos tenían, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Eso es la pregunta, ¿sería bueno que un hombre no tocara mujer? Ellos pensaban que si no había estas relaciones, las personas eran mucho más santas, lo cual no es cierto. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces describe que por la inmoralidad que había, era importante que pudieran vivir en matrimonio. Ahora aquí hay una respuesta o hay una consideración muy importante. Si alguien tiene problemas de inmoralidad, sea cual este sea, la solución no es el matrimonio, porque el matrimonio no te va a quitar lo inmoral. Lo que va a suceder es que vas a dañar a otra persona. Muchos dicen, es que como yo ando con muchas mujeres, ando con muchos hombres, mejor me voy a casar como para ya tener mi pareja. Eso no lo va a solucionar. El matrimonio no es la solución para la inmoralidad. Es el arrepentimiento, es Cristo. Y dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y la palabra dice el debido bien. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente de la oración, y volved a juntaros y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y esto lo dice muy importante. Mas digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Entonces Pablo está describiendo que pudiera ser que si alguien quiere buscar al Señor, no tenga relaciones con su esposo o su esposa. Dice, pero esto no es un mandamiento, ni siquiera es necesario. Pero después de que pase ese tiempo, vuélvanse a unir y habla sexualmente para no sean tentados. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, regresando ahora hacia Marcos capítulo 10, dice, se unirá a su mujer y será una sola carne. Vuelvo a leer, es Marcos capítulo 10, versículo 7, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Nos está describiendo lo siguiente. Ahorita, considerando lo que tenemos en Corintios, hay una unión de parte de Dios a través de un pacto que se hace o votos que se hacen en una ceremonia de matrimonio. Pero existe también una unión que la Biblia la considera como algo importante, algo espiritual, a través de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Ahora, esto produce en el matrimonio unidad. Muchos dicen, es que como no estamos bien no vamos a tener relaciones, pero la Biblia dice, es que es al contrario. Las relaciones
son algo, no es lo más importante, pero es algo que fomenta o que ayuda a la unión en el matrimonio. Y cuando un matrimonio carece de esta parte que la Biblia también considera, pues es un matrimonio que adolece de esa unidad, porque falta esto. Y nada más como consideración nuevamente, el no tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, uno, puede ser o puede producir tentación y hacer caer en pecado a alguien del matrimonio. Eso no quiere decir que porque no hubo relaciones, ay, pues es tu culpa, porque como no quisiste tener relaciones, o sea, no, cada uno tiene su propia decisión, pero sí es algo que puede poner en peligro al matrimonio. Y dos, el no tener relaciones no te hace más santo delante de Dios. De hecho, hay un mandamiento, hay una enseñanza en Corintios, que es la que leímos, que anima a los matrimonios que esto sea algo que esté constantemente dentro del matrimonio, ¿sale? Dice, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y algo también que nos describe aquí la palabra es que el matrimonio es una, y vas a decir, es obvio, es una unidad. Desafortunadamente el día de hoy, mucha de la percepción del matrimonio es contraria a esto, porque existe matrimonios por bienes separados, familias separadas, amistades separadas, tiempos separados, hobbies separados, o sea, tus amigos, mis amigos, tu familia, mi familia, tu dinero, mi dinero, pero no funciona así. La palabra Dios diseñó el matrimonio para que fuera algo junto, todo en común. Y por eso dice, ya no son más dos, sino uno. Entonces, delante de Dios, no va a haber esa excusa de, es que lo hizo él, es que lo hizo ella. Son uno. Y dan cuentas. Es que así usó su dinero y lo usó mal. Son uno. Es que su familia me cae gorda. Es tu familia. Es que sus hijos son tus hijos. Y necesitamos entender que Dios considera al matrimonio como uno. Y eso es algo importante porque el día de hoy se enseña a conservar la individualidad dentro de algo que no cabe la individualidad, porque es unidad. ¿Sale? Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y Jesucristo está contestando, si por cualquier causa se puede. Y dice, no, porque lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En su casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a Mateo 19. Es el mismo relato. Dice, él respondiendo, versículo 4, les dijo, ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se reunirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y ellos lo consideraban como esto, como un mandamiento, un deber. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Pero Jesús aclara, Moisés permitió, no es un mandamiento, sino permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, tenemos que entender lo que Deuteronomio está describiendo. El divorcio no era un castigo para el hombre o la mujer. Pues me caes gordo, hiciste esto, me divorcio de ti, como si fuera un castigo. La carta de divorcio era una protección específicamente para la mujer cuando se quedaba o se separaba del esposo, para no ser considerada una mujer impura y para que hubiera una protección no solamente legal, sino económica para la mujer que era dejada. Entonces no era un castigo. Y aquí dice, al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, lo que vemos en Marcos y que vemos en Mateo es qué es lo que sucede después del divorcio. Y es algo que muchos no consideran. Después del divorcio, A y B no pueden volver a casarse, a menos que quieran caer en el pecado de adulterio. Y entonces sus discípulos tienen la misma duda que a lo mejor algunos tuvieron
Y le responden a Jesús, si esa es la condición del hombre con su mujer, pues entonces no conviene ni casarse. Y Jesucristo les dice, no todos son capaces de recibir esto. Cuando alguien se divorcia, primera cosa, lo que describe es una dureza de corazón, en uno o en ambos. Después de que se divorcian, no se pueden casar, pero Mateo nos pone una concesión, o Jesucristo describe algo, a no ser que el causal o la razón por la que alguien se divorcia es por causa de adulterio. Es decir, que el que fue víctima de su cónyuge adulteró puede volver a casarse. Pero, ojo, el adulterio no es una razón para divorciarse. Y esto es algo importante entender. Que en una pareja exista adulterio es algo terrible que destroza. Y ahorita vamos a leer Proverbios. Dice que aquellos que adulteran su pecado no se borra, se recuerda. Y las consecuencias permanecen. Pero aún eso, Dios lo puede transformar. Aún eso, Dios lo puede cambiar. Puede transformar corazones. Y esto es lo que debemos de entender. Y ahorita hacíamos esta pregunta, ¿qué significa la dureza del corazón? Es un punto en el que el creyente llega, en el que deja de considerar lo que Dios puede hacer, deja de considerar el amor que Dios ha vertido, la misericordia, la gracia que puede derramar sobre nuestras vidas, y se enfoca en el dolor. Y cuando llega a ese punto, no hay razón, no hay enseñanza, no hay versículo que pueda cambiar algo. El individuo se ha determinado a seguir un camino. Y eso es algo importante, hermanos, que entendamos. Yo he visto, me ha tocado en estos años, matrimonios en los que ha habido adulterio, y yo he podido ver que a pesar de lo horrible que produce esto, Dios puede ser mucho más grande en la vida de ellos y cambiar todo. Lo he podido experimentar. Ver personas que son transformadas y ese dolor es cambiado poco a poco y Dios restaura el matrimonio. Por otra parte, he visto personas divorciarse en serio por una deuda de hamburguesas. Y es en serio. También he visto a personas que dicen, yo entiendo que Dios puede cambiar nuestra vida, que Dios puede perdonar, pero no quiero. Y eso es una dureza de corazón. El entender que Dios lo puede hacer, pero no quieres. Y entonces es donde les digo, no hay versículo, no hay enseñanza, no hay consejería, no hay nada, porque te has determinado a hacer algo. Y llega ese momento en el que Dios dice, bueno, esa dureza de corazón, puedes hacerlo, pero la dureza va a seguir ahí, el dolor va a seguir ahí. Y es algo que debes de tratar con Dios, que desafortunadamente, y si alguno ha pasado por esa dolorosa experiencia, puedes saber que la separación no se llevó el dolor, no se lleva el dolor. Y se necesita que Dios haga algo. Entonces, dice que la única razón por la que alguien puede volver a casarse es porque haya habido adulterio. Pero, vuelvo a repetir, aún así, aún en casos como de adulterio, Dios puede restaurar. Y entonces seguramente alguno tendrá la pregunta, entonces, ¿pero qué pasaría si, por ejemplo, una persona está siendo víctima de violencia? ¿Tiene que estar orando por su marido y soportar los golpes? Vamos a Corintios. Versículo 10, capítulo 7, 1 Corintios 7, 10, donde estábamos. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que al marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, que quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas
las iglesias. Lo que Pablo está describiendo es algo que sucedía y sucede el día de hoy. Primero, personas que llegan a Cristo, vamos de atrás adelante, a lo mejor en su segundo, tercero, cuarto matrimonio. Y llegan a Cristo, se convierten a Cristo y dicen, ay no, es que pues ya soy cristiano y yo siento de Dios regresar con mi primera esposa. Y aquí Pablo está diciendo, no juegues, o sea, las cosas no son así. Así como llegaste, así quédate. Las cosas son hechas nuevas. Ahora somos nuevas criaturas, las cosas son hechas nuevas. Entonces, si alguien en su vida, no siendo creyente, viene a Cristo y vienen en algún otro matrimonio que no fuera el primero, no es estoy en adulterio, no. Eso fue en tu vida pasada. Y la palabra enseña, así ya quédate. Por otra parte, también enseña que si está casado con una persona que no es creyente, y esa persona que no es creyente dice, no importa que tú seas cristiano o cristiana y yo no, dice, quédense así. No salgas con la cosa de, pues ahora me voy a buscar a un cristiano. No, quédate con esa persona porque a través de tu ejemplo puedes ser traído a Cristo. Esto no está diciendo que te cases con un no creyente. Quiere decir que si tú recibes a Cristo siendo ya casado o casada, y dice que a través de eso la persona puede ser traído a la fe. Pero por otra parte también menciona, si el esposo o la esposa se quieren divorciar, se quieren separar, dice, sepárate. O sea, Dios no te llamó a esa servidumbre, a paz nos llamó a Dios. Y creo que esto, yo estoy convencido que aplica muy bien en casos donde hay violencia, donde la persona dice, ya no te quiero, ya no quiero casar. Bueno, no me voy a quedar con alguien que no quiere, que me está golpeando, que me está poniendo en peligro. Si esa es la razón y él simplemente o ella dice, ya no, bueno, Pablo describe esto, sepárense. Pero aún así, el divorcio sigue demostrando en aquel o aquellos que lo causaron dureza de corazón. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender, hermanos, porque por una parte existen creyentes con una sincera condenación porque pasaron una situación de divorcio. Y lo primero que tenemos que entender a la luz de todo lo que estamos leyendo es que si tú no eras creyente, bueno, las cosas pasaron, quedaron atrás. Ahora necesitas y tienes responsabilidad después de la decisión que tomaste de seguir a Dios. Si tú siendo creyente, conociendo a Dios y ahora hoy escuchando esto, quieres caminar por ahí, bueno, está la concesión, pero implica o describe que hay dureza de corazón de uno o ambos. Y la separación no va a curar eso. Y lo vas a tener que tratar con Dios de todas maneras. Y posiblemente cuando Dios lo trate, te arrepientas de haber tomado la decisión que tomaste. Entonces, primero acude a Dios, arrepentimiento, y Él puede transformar las cosas. Número 2, si aún así dices, yo decido ir, ok. Bueno, si no hay adulterio, si la razón no es adulterio, entiende que no te puedes volver a casar según lo que describe la palabra. Y si lo haces, ahora de ser, según tú el afectado, ahora vas a ser perpetrador de un pecado, porque vas a caer en adulterio. Entonces, necesitamos nosotros ver que eso es lo que está presentando la palabra. Ahora, no quiero que olvidemos que la pregunta vino a Jesús para tentarle. Y muchas veces como creyentes podemos traer la misma consideración a Jesús. Oye, Jesús, ¿verdad que mi caso es diferente? ¿Verdad que yo sí tengo razón? ¿Verdad que yo sí soy legítimamente una víctima de todo esto? Y no estoy diciendo que no haya situaciones en el matrimonio que puedan poner a una persona como una víctima legítima. Hay situaciones en las que sí son peligrosas, pero necesitamos ser sinceros delante de Dios. Porque, miren hermanos, esto es algo que, pues últimamente también, digo, en la congregación lo he escuchado y se lo he tenido que decir a un par de hermanos, deja de jugar con la palabra de divorcio, porque tarde o temprano estar jugando con eso, te la van a cumplir y vas a llorar después. Porque muchos están así como, me voy a divorciar, voy a hacer esto, y que cuando te la cumplan, y cuando la persona que tanto se la estuviste diciendo ahora ya no quiera cambiar de opinión, y en serio, ¿qué vas a hacer? Entonces, esa es una palabra que no debería de estar ni siquiera como opción delante de nosotros como creyentes. A pesar de que, vuelvo a repetir, es una concesión, no debería de ser una opción.
Deberíamos de caminar lo más lejano en esto. Siguiente cosa que necesitamos ahorita para terminar, considerar, hermanos. Cuando una pareja, y esto se los puedo decir porque digo es lo que describe la palabra, pero sucede mucho, cuando una pareja ha llegado a este punto, es porque uno o ambos han descuidado su relación con Dios. Y esto sucede muchísimo, porque creyentes que realmente están caminando con Dios buscan solucionar esto. Hay conflictos dentro del matrimonio, hay momentos dentro del matrimonio que tú puedes llegar a pensar, no sé cómo voy a salir de esto, no sé cómo vamos a arreglar estas diferencias. Pero no lo vamos a ver hoy, pero le preguntaban a Jesucristo, bueno, si así es el asunto, entonces ¿quién se puede salvar? Y Jesús les dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y si Dios pudo cambiar un corazón tan duro como el de Pablo, o a lo mejor como el tuyo y el mío, puede arreglar tu matrimonio si tú te rindes a Él. Él lo puede hacer. Y por favor, los que están jóvenes, que no se han casado, escojan bien, piensen bien las cosas, porque muchas veces dicen, bueno, va a cambiar, el amor lo va a cambiar. Muchas veces las personas no cambian. Hay ciertas características que van a llevar toda su vida. Y que si desde un inicio tú dices, no soy compatible con esa actitud, posiblemente no sea la persona para ti. Hay cosas en el pasado de las personas. Hay actitudes en su presente que debes de considerar. Y que si no estás dispuesto a sobrellevar, di no. Y si tú dices que yo no me quiero casar, bueno, pues ¿para qué la andas jugando? Porque muchos que no se querían casar, los ves un año después con 3 chamacos. Bueno, no, un año no se puede, ¿verdad? A menos que sean trillizos. Pero pasa mucho. Entonces, si no tienes pensado casarte, no andes jugando. Y si tú estás casado y el día de hoy estás atravesando situaciones difíciles, lo primero que tienes que saber, y te recuerdo lo que dice Pedro, dice, hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese, sabiendo que los mismos padecimientos se repiten en vuestros hermanos alrededor del mundo. Es decir, eso que tú estás pasando, muchos lo han pasado. Y muchos, o sea, es bien curioso porque vienen las hermanas y me dicen, pastor, es que mi esposo esto. Le pregunto al esposo, ¿cómo están? Ah, bien, todo muy bien, hermano. Y siempre me pregunto, o la hermana es muy exagerada o el hermano está en otro planeta. Que a veces es la segunda. Pero también sucede que están de la greña allá afuera, y siempre lo dice el hermano Lucio, pero algo tiene mágico en las puertas de las iglesias, que de repente pasas la puerta y hasta de la mano se agarran. Somos buenos para fingir. Los problemas se repiten, muchos tienen problemas. Y el asunto no es evitar los problemas, porque incluso la palabra describe, siempre va a haber problemas, solamente cuida tu corazón que no seas tú el que los produzcas. Y hablando del matrimonio, siempre va a haber problemas, pero Dios puede cambiar todo. Dios puede hacerlo, pero es que ya me cansé. ¿Qué dice la palabra? No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y sí hay cosas que se ven muy, es que ya no sé cómo se puede hacer esto. Te aseguro, hermano, que yo he podido ver, y no nada por eso es verdad, sino es verdad porque lo dice la palabra, pero ver casos que son matrimonialmente sumamente complicados y que Dios ha restaurado esos matrimonios. Dios puede hacerlo, pero debe de haber disposición, debe haber rendición en ambos, debe haber arrepentimiento, porque siempre hay 3 historias, la del esposo, la de la esposa y la real. Siempre hay 3 historias y es necesario que ambos vengan al arrepentimiento. Terminamos en Mateo con lo que Jesús. Mateo 19. Les dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y Mateo describe lo siguiente, hablando tanto del matrimonio como aquellos que se divorcian. Es mucho más fácil, y Pablo, si lo quieres leer después allí con calma en tu casa, en el capítulo que estamos, 1 Corintios 7, Pablo describe, es mucho más fácil
muchísimas cosas estando solo. Muchas cosas. Hablando del ministerio, es mucho más fácil el ministerio solo. Pero, y yo por ejemplo también lo puedo decir en mi vida, o sea, hay muchas cosas que yo diría, es mucho más fácil el ministerio solo. Pero no cambiaría por nada el tiempo que he pasado con mi esposa y mis hijos. Es mucho más complicado, sí. Pero hay un entendimiento incluso de la escritura mucho más profundo del amor, del negarte a ti mismo. Dios obra a través de las familias, de la esposa. Y es porque lo dice la palabra, herencia de Jehová, son los hijos, la esposa. Es algo que Dios da y que nosotros necesitamos entender que a pesar de que sí es más fácil, trae una bendición enorme transitar por este camino que es hermoso, que es hermoso. Entonces, bueno, por una parte. Y por otra parte, hablando aquí, dice, el último que leímos aquí, Mateo, decía, entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Lo que nos describe la palabra, el matrimonio es la representación o es la forma en la que nosotros demostramos al mundo el amor que Jesucristo le tuvo a la iglesia y cómo la iglesia responde a Cristo. Es decir, los esposos son la representación del trato que Cristo le dio a la iglesia, que se sacrificó, que murió por ella. Y la esposa es la representante o representa la forma en la que la iglesia debe de responder a ese amor. Y pregunta para los que están casados, ¿tú estás representando fielmente a Cristo en la forma en la que diriges, gobiernas, amas, te sacrificas por tu esposa? Y esposas, ¿estás representando la forma en la que la iglesia responde en amor a Cristo? Y si la respuesta es no, bueno, te animo a que lo arregles con Dios esta semana. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque el día de hoy pudimos leer esta porción. Quiero rogarte en especial por los matrimonios, Dios, por aquellos que estén pasando momentos difíciles en este momento. Padre, tú que puedes hacer todo, te ruego que puedas traer convencimiento, rendición, confrontación a cada una de nuestras vidas, que podamos servirte, que podamos adorarte y que podamos caminar como es digno de ti. Bendito eres Dios. Amén.